Precaución. Lo que estás a punto de escuchar es un fragmento de lo que se presume fue uno de los casos de exorcismo más impresionantes de la época moderna. El audio puede resultar perturbador para personas sensibles. En el año 2005 se estrenó la película El exorcismo de Emily Rose, dirigida por Scott Derrickson. Esta película trata de un sacerdote a quien se le acusa de haber causado el fallecimiento de una mujer durante la supuesta expulsión de fuerzas malévolas que poseían su cuerpo. Puede que lo sepas, puede que no, pero esta cinta está basada en un caso de la vida real, en el que una joven de tan solo 23 años murió, luego de no una, sino 67 sesiones de exorcismo. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Últimamente he recibido varios comentarios de ustedes acerca de cómo este podcast les acompaña en toda clase de situaciones. Me encanta que me platiquen desde dónde y cuándo escuchan Viernes de Terror. Es algo que me anima mucho a continuar con el proyecto. Posiblemente justo ahora estés pasando por un momento difícil, doloroso o de mucho estrés. Ya sabes, ese tipo de experiencias que parece que jamás terminarán. Para mí es un privilegio saber que has elegido este programa para, precisamente, no pensar en eso por un momento. Es de verdad un placer hacerte compañía hoy y siempre que necesites romper la rutina, sintonizando historias que, si bien por un lado nos distraen, también nos ponen los pelos de punta. Si deseas apoyarme y que Viernes de Terror siga creciendo, lo único que debes hacer es calificar el podcast con 5 estrellas y compartirlo con alguien. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones, así como seguirme en mis perfiles de Instagram y TikTok. Los enlaces que necesitas están en la descripción. Anna Elizabeth Michel, o Anneliese, como la llamaban, nació un 21 de septiembre de 1952 en un pequeño poblado llamado Leibling, Bavaria, en lo que entonces era la Alemania Occidental. Era la mayor de 4 hermanos. Sus padres eran Anna y Joseph Michel. Anneliese creció en un hogar arraigadamente católico, así como el resto de su comunidad. Su madre imponía un estricto estilo de vida en sus hijos, pero sobre todo en ella. Según se sabría, Anna tuvo una hija antes de Anneliese, Marta, quien murió a los 8 años debido a un tumor en un riñón. La cosa es que Marta había sido concebida fuera del matrimonio, pecado cuyo dolor cargaba Anna como una penitencia y permanente recordatorio de las consecuencias de una vida promiscua. El padre de la familia, Joseph, no era muy diferente. También era un hombre de valores altamente conservadores. Había servido en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Solía tener ataques de pánico, síntomas de lo que se teoriza era un trastorno de estrés postraumático desatendido. Pues bien, la vida en el hogar de los Michel seguía una inmutable rutina. Debían ir a misa 2 veces por semana. A todos los hijos se les exigían buenas calificaciones y se inculcaban valores tradicionales. De acuerdo con lo que investigué, los padres controlaban varios aspectos íntimos de sus hijos. Desde qué ropa se les permitía usar, qué música escuchar, hasta qué clase de temas de conversación estaban prohibidos. Con todo, aquellos que conocieron a Anneliese afirman que era una chica alegre y talentosa, siempre dispuesta a ayudar y una excelente estudiante. En las reuniones familiares ella tocaba el acordeón y cantaba. Quería ser profesora de grande. Hasta aquí nada extraordinario. Tenemos a una familia tradicional alemana de la época, con una vida de lo más común. Sin embargo, los Michel estaban a punto de vivir un infierno que transformaría a su hija mayor en algo irreconocible. En septiembre de 1968, cuando Anneliese tenía 16 años, tuvo un extraño episodio en la escuela.
Las anécdotas indican que uno de sus compañeros se la encontró deambulando por los pasillos, con la mirada perdida, desorientada y murmurando palabras sin sentido. Miró hacia abajo y notó que su compañera se había orinado encima. Fue llevada entonces a la enfermería. Para cuando sus padres llegaron por ella, Anneliese ya había vuelto en sí, pero no recordaba qué había pasado. Ese mismo día acudieron con un médico que le hizo un chequeo general. De acuerdo con el doctor, lo que la chica había experimentado podría haber sido un ataque de epilepsia. A pesar de que en esos tiempos la medicina mental aún daba sus primeros pasos, ya se tenía conocimiento de que hay varios tipos de epilepsia y que no todas se manifiestan con ataques violentos. Lo curioso es que ni Anneliese ni sus familiares contaban con algún antecedente que pudiera respaldar el diagnóstico, por lo que la indicación del médico fue ser cautelosos y observadores por si volvía a ocurrir. Esa misma noche, Anneliese tuvo otro ataque, pero este se parecía más a una parálisis del sueño. Sentía una presión en el cuerpo que no la dejaba moverse. Sin embargo, para la mañana siguiente, todo se había convertido en un confuso y extraño recuerdo. La vida volvió a la normalidad y los ataques no regresaron por meses, hasta agosto del año siguiente, 1969. Ocurrió de la misma manera. Perdió el conocimiento, tuvo convulsiones y permaneció en trance unos minutos antes de volver en sí, y durante la noche sufrió de una severa parálisis del sueño. Preocupados, sus padres la llevaron de inmediato con el Dr. Vogt, un viejo conocido de la familia. Este la refirió con un neurólogo, el Dr. Lucy. A pesar de que las pruebas que se le realizaron a la chica fueron algo inconclusas, se determinó que lo más probable era que se tratara de epilepsia neuronal. Esta noticia deprimió bastante a Anneliese, provocando que se aislara tanto de su familia como de sus amigos, refugiándose de manera esporádica en la religión. Y es que su rutina no cambió para nada. De hecho, sus padres la presionaban aún más a apegarse a los estudios de la Biblia y los rezos. Su madre le decía que debía pedir perdón por sus pecados, redimirse y volverse a Dios para que aquella aflicción terminase. Los ataques, sin embargo, no se detenían. Anneliese empezó a tomar Tegretol, un estabilizador de las emociones, como parte de su tratamiento. Sin embargo, no mejoraba. Sus padres la escuchaban gritar por las noches, durante convulsiones que le deformaban la cara y eran acompañadas de sonidos guturales. Su estado de ánimo comenzó a tornarse sombrío e impredecible. Aquella joven alegre y simpática ahora dormía apenas unas 3 horas al día, y era alguien que se enfadaba rápidamente y respondía incluso con violencia. Por esos días, Anneliese tenía un novio, Peter. A él y a su psiquiatra les confiaba los aspectos más oscuros de su condición. La chica decía que una energía externa controlaba tanto sus pensamientos como sus acciones, que le era muy difícil permanecer consciente ante esta presencia. En febrero de 1970, Anneliese fue ingresada en el hospital psiquiátrico de Würzburg, donde pasaría una temporada. Anneliese no estaba acostumbrada a pasar demasiado tiempo fuera de su casa, tampoco lejos de su familia, por lo que la reclusión le afectó aún más. Dentro del hospital había grupos de jóvenes que entablaban relaciones, pero ella jamás pudo integrarse. Un día, mientras caminaba por los corredores de la clínica, rezando un rosario, sintió de repente un pinchazo de adrenalina que casi hace que caiga de rodillas. Por un momento se sintió feliz, aliviada, como hacía meses no se sentía. Comenzó a percibir un olor muy dulce y agradable, así como una sensación de euforia. Pasaría el resto de sus días persiguiendo ese sentimiento a través de su devoción, y es que estaba convencida de que en aquella ocasión la Virgen María había acudido a su llamado. En este punto, un nuevo síntoma se sumó a su padecimiento: alucinaciones. Anneliese aseguraba ver una cara demoníaca que la seguía a donde sea que fuera. Pasaron los meses y por lo menos su apariencia física comenzó a mejorar. Y es que cuando la ingresaron, tenía varios días sin dormir y sin comer.
La dieron de alta entonces en agosto de 1970 para que continuara su tratamiento en casa. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Anneliese había perdido muchísimas clases debido a su ausencia en el psiquiátrico, por lo que cuando volvió a la escuela, sus viejos amigos y compañeros ya estaban un semestre adelantados. Ya te imaginarás cómo esto la hizo sentir, casi como una extraña en su propia escuela. Encima, su condición no parecía mejorar en lo absoluto. Le costaba mucho levantarse por las mañanas para salir, concentrarse y poner atención en clase. Sin embargo, Anneliese se graduó de la preparatoria. Culminó sus estudios y el año entrante ingresó a la universidad para iniciar su carrera en docencia, pero lamentablemente no podría finalizarla. Las visitas al médico continuaban, desgastándola tanto física como mentalmente, y el hecho de que ningún doctor pudiera decirle qué tenía con exactitud hacía que todos pensaran lo peor. Su comportamiento comenzó a distorsionarse aún más. Dejó de comer, de dormir y de tomar agua. Sus padres la encontraban de noche en su cuarto, contorsionada de maneras muy extrañas. Además, comenzó a decir que veía el rostro de un demonio con 7 cuernos y 7 coronas en su habitación. Encima, comenzó a escuchar golpes en su puerta y el techo durante la noche. También, de repente, se tapaba la nariz y preguntaba asqueada si nadie sentía un fuerte olor a azufre o a carne podrida. Pero por supuesto, ella era la única que podía olerlo. La situación de la familia comenzó a ser notada por los vecinos y miembros de la congregación, quienes comenzaron a mirarlos con una combinación de compasión y recelo. Anneliese estaba cada vez más segura de que una fuerza maligna se había apoderado de su cuerpo, que el único que podía ayudarla era Dios. En 1973, la familia viajó a San Damiano, Italia, donde visitaron la iglesia de San Damián. Sin embargo, Anneliese no pudo entrar. Según le diría a sus padres, sentía que sus pies se quemaban en cuanto cruzaba la puerta del recinto y que se encandilaba dolorosamente con el brillo de las cruces y los símbolos. Por decirlo de alguna manera, aquello fue la gota que derramó el vaso. Es decir, ese incidente en Italia confirmó las sospechas de la chica y sus padres. Estaba poseída. De regreso del viaje, las cosas comenzaron a salirse de control. Anneliese no podía ni tener una Biblia o un rosario cerca porque los hacía pedazos. Comenzó a dormir en el piso. Según declaraciones, en una ocasión intentó comer carbón de la chimenea, además de querer alimentarse solo de insectos y beber su orina. En este punto, y en parte por petición de su hija, los padres acudieron a la iglesia por ayuda. Lo que siguió fueron varios meses de búsqueda, y es que incluso a pesar de la época, la aprobación de un exorcismo requería un burocrático y largo proceso. Anneliese fue visitada por el padre Arnold Renz, quien tras revisarla le dijo a los padres que su hija no cumplía con todos los requisitos para que se le considerara como poseída y que continuara con su tratamiento médico. Les dijo que si bien presentaba comportamientos erráticos, así como una repulsión a los objetos religiosos, se necesitaban más pruebas, como el sansonismo, que es básicamente la presencia de una fuerza sobrehumana, además de la xenoglosia, es decir, la capacidad de hablar en lenguas completamente desconocidas. Los padres comentaron esto con su hija, quien curiosamente, durante los próximos días, comenzó a tener ataques en los que decía palabras en idiomas desconocidos. El padre Renz siguió visitándoles, pero cada vez negándose a realizar el exorcismo y exhortándoles a continuar buscando ayuda médica. Por esos días, la historia de la familia Michel llegó a los oídos del sacerdote Ernst Alt, quien comenzó a sentir un gran interés por el caso. Él también visitó a la familia y les dijo que en efecto su hija estaba poseída por un demonio. Incluso les dijo que él había presentido algo, puesto que también había olido el azufre y escuchado golpes en su misma habitación, lo que le alertó de que el mal estaba cerca. Recopilando las anécdotas de la familia, el padre Alt le escribió una carta al obispo de la diócesis, Joseph Stangl, pidiéndole que autorizara el exorcismo.
De acuerdo con las fuentes que investigué, Stengel dio el permiso para el exorcismo, el cual se llevaría a cabo por el padre Renz. Sin embargo, le diría que lo realizara con la mayor discreción posible. Fue así que el 24 de septiembre de 1975 se realizó la primera sesión en casa de los Mikkel, la cual, además de haber durado más de 10 horas, fue poco productiva. Entonces el padre Alt se involucró en el procedimiento, asignando 2 días de la semana para llevar a cabo las sesiones. Muchas cosas extrañas y escalofriantes ocurrieron durante los próximos meses. Anneliese estaba cada vez peor, no comía y sufría deshidratación. Durante los exorcismos a veces tenía que ser sujetada por varias personas, ya que comenzó a presentar una fuerza física inexplicable. Todos los días hacía por lo menos 400 genuflexiones, reverencia en la que te apoyas sobre una rodilla inclinando tu cabeza, parecido a lo que hacen los padres en misa. Estos movimientos provocaron que los tendones de sus rodillas se atrofiaran severamente, así como sus tobillos. Por esos días, los sacerdotes teorizaron que su consumo de medicamentos podía estar entorpeciendo la expulsión del demonio, por lo que dejó de tomar el Tegretol. Durante las sesiones, los sacerdotes lograron hablar con las supuestas entidades que poseían a Anneliese. La lista es tan extraña como variada. Resulta que dentro de la chica estaban habitando los espíritus de Nerón, el emperador del Imperio Romano. También estaba un famoso pintor austriaco, además Caín, Judas Iscariote y Valentin Fleischmann. Este último era un sacerdote de la iglesia en el siglo XVI, pero fue excomulgado supuestamente por comportamientos promiscuos, entre otras cosas. En fin, este inverosímil grupo de espectros era con lo que los padres Alt y Renz se estaban enfrentando. Las semanas pasaban y no había mejora. Las sesiones estaban terminando con Anneliese, que cada vez tenía menos momentos de lucidez y conciencia. Este exorcismo ha sido uno de los mejores documentados, con decenas de imágenes disponibles en internet para que cualquier persona las consulte. Por supuesto, resulta perturbador y deprimente ver la manera en la que la apariencia de Anneliese se deformó por completo. Aparece delgada, con los ojos morados, los dientes rotos y la mirada perdida. El 1 de julio de 1976, luego de casi 10 meses de este tormento, la madre de Anneliese la encontró muerta en su habitación. Llamaron a un médico, pero cuando éste se apersonó y vio el estado del cuerpo, prefirió no tocar nada y llamar a la policía. La autopsia reveló que el fallecimiento fue por malnutrición y deshidratación. Anneliese había pasado casi un año consumiendo muy pocos alimentos y líquidos. Tenía rotas ambas rodillas y había contraído neumonía. Tanto los sacerdotes como sus padres fueron puestos en custodia policial, llevándolos a juicio en el año de 1978, acusados de homicidio involuntario. Este caso marcó un precedente en la Iglesia Católica con respecto a los exorcismos. Los sacerdotes se defendían diciendo que ellos no estaban instruidos para intervenir por la salud del exorcizado, sino únicamente para la expulsión del demonio. Las cintas y fotografías fueron presentadas como evidencia, en argumento de que en efecto, algo muy extraño estaba pasando con Anneliese. Algo que vale la pena hacer notar es que todo esto ocurrió en un contexto en el que el pánico satánico imperaba en muchas sociedades de Occidente. Con el nacimiento de la iglesia satánica y el estreno de la película del exorcista, el miedo a las posesiones a veces ocasionaba una sugestión colectiva. Si bien es cierto que antes de recurrir al exorcismo, los padres de Anneliese habían hecho todo lo posible por ayudar a su hija en términos médicos, también lo es que ni ellos ni la iglesia estuvieron pendientes de su salud durante el proceso. Se dio a entender que nadie se aseguró que la chica estuviera bien alimentada, hidratada y que estuviera recibiendo asistencia psiquiátrica junto con el exorcismo. Al final, los padres fueron exonerados, ya que ya habían sufrido lo suficiente, y los sacerdotes fueron condenados a 3 años de libertad condicional. A partir de este caso, los clérigos que llevan a cabo los exorcismos están obligados a recibir entrenamiento de primeros auxilios, y tienen la responsabilidad de estar pendiente de la salud física de la persona poseída.
Hoy se sabe que lo que Anneliese podría haber estado padeciendo es síndrome de Geschwind, una condición poco común, pero algo recurrente en pacientes con epilepsia neuronal. Este trastorno, entre otros síntomas, se manifiesta con cosas como hipergrafia, hiposexualidad, hipermoralidad e hiperreligiosidad. Elementos que describen bastante bien el comportamiento de Anneliese. Tanto los sacerdotes como los padres estaban convencidos de que Anneliese había muerto porque finalmente el exorcismo había funcionado. Sé que hicimos lo correcto porque vi las marcas de Cristo en sus manos, declararía la madre. Gracias por haber escuchado el episodio de esta semana. Me gustaría saber qué te pareció, así que déjame un comentario. Recuerda que tu apoyo es indispensable para que este programa sobreviva, por lo que me ayudaría mucho que lo compartieras. Abajo te dejo el enlace a mi perfil personal de TikTok. Te recomiendo seguirme si disfrutas el cine y la música. Fue un placer acompañarte en esta ocasión. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.